¿Qué húbole con el apetito? Come con ciencia y con conciencia. ¿Qué húbole con el apetito? Come con ciencia y con conciencia. Estás escuchando un podcast que habla de algo que nos gusta a todos y lo necesitamos: comer. Hola, les damos la bienvenida a este espacio dedicado a hablar sobre hambre, saciedad y la regulación del apetito. Hablaremos sobre el impacto que estas sensaciones tienen en nuestra vida. Buscaremos compartirte esta información de manera simple y divertida, para que puedas tomar decisiones en tu alimentación de manera informada. En este capítulo abordaremos el tema de la saciedad sensorial específica. ¿Alguna vez se han preguntado por qué se nos antoja un postrecito después de la comida? ¿O por qué si comemos algo dulce después queremos algo salado y viceversa? Pues aquí te lo explicaremos. ¿Qué huele a todos? En este episodio tenemos detrás del micrófono a la doctora en ciencias Natalie Torres y a su servidor, el nutriólogo Iván Aguilar. Como ya se mencionó antes, este episodio habla sobre la saciedad sensorial específica, pero pongámonos un poco en contexto. Doctora Natalie, ¿usted nos podría decir qué es esto y en qué consiste la saciedad sensorial específica? Claro, la saciedad sensorial específica es una parte muy importante del proceso de comer y beber, o lo que los científicos llaman comportamiento alimentario. Y se llama así porque cuando comemos un alimento va disminuyendo el agrado que sentimos por ese alimento y por su sabor característico. Y por el contrario, preferimos algo con un sabor y características sensoriales totalmente diferentes. Lo que queremos decir es que nos sentimos satisfechos de ese sabor, textura, aroma en específico, pero no así por alimentos con otras características sensoriales. Y eso ocurre no solo en los humanos, Iván, también en otros animales como los ratones y otros omnívoros. Ok, pongamos un ejemplo. Esta mañana, después de mi delicioso omelette, sentí como el antojo por algo dulce, es decir, quería un alimento distinto en sabor y textura a lo que ya había comido. A esto es a lo que llamamos saciedad sensorial específica. Entiendo, me ha pasado después de la comida. Oye, ¿pero esto puede afectar nuestra salud, sí o no? ¿O no tiene nada que ver? Claro, tiene mucho que ver. Y sí, claro que es importante para cuidar nuestra salud. Nos hemos enfocado tanto en que el aumento de peso se relaciona con la cantidad de kilocalorías, grasas o azúcares que consumimos, que se nos olvida la importancia que tiene la regulación de las sensaciones que experimentamos en la boca al consumir alimentos. O sea, tenemos un tipo de saciedad que experimentamos en la boca y otro tipo completamente aparte que sentimos al nivel del estómago o los intestinos. Sí. De hecho, muchos investigadores consideran que la saciedad en la boca es más importante que la saciedad a nivel del estómago. Y esto se ha comprobado porque cuando las personas son alimentadas por una sonda a nivel de los intestinos, mencionan sentirse menos satisfechos que cuando se alimentan de manera normal. Eso significa que hay algo en la boca que nos hace sentir satisfechos. Interesante. Cuénteme, doctora, ¿qué es ese algo? Pensemos en una manzana. Una manzana la percibimos dulce en la boca, y eso ocurre porque algunas sustancias que tiene la manzana las detecta nuestra lengua y nuestro paladar. Y entonces esas regiones de la boca mandan una señal eléctrica al cerebro. Sí, como si fuera un rayo cuando va a llover, pero a pequeña escala. Y es cuando sentimos el sabor dulce. Y todo esto pasa en tan solo fracciones de segundo. Y es así como también detectamos otros sabores como el salado, el amargo, el agrio y el umami. Es decir, el sabor de la salsa de soya del sushi. De hecho, déjeme mencionar que existe un límite de detección de la intensidad de sabor en cada persona. Supongamos que tenemos un garrafón con 10 litros de agua y le ponemos solo una cucharadita de azúcar.
Y por otro lado tenemos otro garrafón con otros 10 litros de agua a los que no se les añadió azúcar. Si tomamos un vaso de agua de cada uno de los dos garrafones, para nosotros ambos vasos serán simplemente agua natural. No seremos capaces de distinguir el sabor dulce del azúcar, porque para que la lengua lo detecte y se mande la señal al cerebro, necesita estar presente en ciertas cantidades. Si le comenzamos a poner azúcar y más azúcar a nuestro vaso, obviamente vamos a ir sintiendo cada vez más el sabor dulce de la bebida, pero va a llegar un momento en el que aunque se siga aumentando la cantidad de azúcar, ya no vamos a percibir con mayor intensidad la dulzura de esa bebida. Ahí hemos llegado a nuestro límite de detección de la intensidad, y ese límite de detección puede ser diferente en cada persona. Por eso, algunas personas sentimos la necesidad de ponerle más azúcar a nuestro café o ponerle más sal al platillo. Yo soy de las que me gusta un poco más de azúcar a las bebidas, como lo mencionas. También hay que decir que la saciedad sensorial específica por un alimento en particular también disminuye el gusto por alimentos que comparten características sensoriales parecidas, o porque ya tenemos conocimientos previos sobre otros alimentos y sabemos de antemano que van a tener un sabor, olor, textura similar a aquel del cual estamos satisfechos. Por ejemplo, cuando comemos una sopa de jitomate, también va a disminuir el gusto por un consomé, aunque este último no lo hayamos comido. Y esto pasa porque tenemos creencias, conocimientos y experiencias previas con los alimentos y entonces los agrupamos de acuerdo con esas características de sus sabores. Como dato curioso, podemos decir que incluso las personas que pierden la memoria siguen experimentando la saciedad sensorial específica a los alimentos que ya no recuerdan haber comido. Aunque bueno, eso es otra historia de la cual poco se sabe. Por lo pronto diremos que esos alimentos interactúan porque tienen rasgos comunes. ¿Sabe? Este es un tema muy interesante. De hecho, la saciedad sensorial específica se da aunque se ingiera comida sin valor nutricional. Por ejemplo, podemos experimentar este tipo de saciedad aunque lo que comamos sea un endulzante no calórico, como el sobrecito ese de color amarillo. Eso nos da a entender que la saciedad sensorial específica es independiente de si vamos a obtener un beneficio nutricional al consumir dicho alimento. Pero hablemos de cómo sucede este proceso de la saciedad sensorial específica. Los alimentos tienen un sabor agradable cuando se tiene hambre, y cuando se ha comido hasta la saciedad, los alimentos saben neutros. Este gusto por el alimento está modulado por el sistema nervioso central, en un área del cerebro que se conoce como área gustativa, y que se encuentra justo por donde está nuestra frente, y en el famoso hipotálamo. Todas esas áreas están moduladas por la saciedad. Este sería un posible mecanismo por el que sucede la saciedad sensorial específica. Pero hasta el momento, son muy pocos los estudios que se han hecho para tratar de aclarar cómo es que nos sentimos satisfechos hacia cierto tipo de alimentos. Lo que sí está claro es que la saciedad sensorial específica se da a través de cambios en el cerebro. Así es. De hecho, realizar investigación en humanos cuando se trata del cerebro es un poco complicado, por eso se hace primero en animales. Ejemplo, en un estudio realizado en monos, analizaron la actividad del cerebro mientras comían ciertos alimentos, y lo que se encontró fue que mientras el mono tenía hambre, se activaban áreas en el cerebro que respondían al estímulo visual y del gusto. Ya saben, la comida entra por los ojos. Pero conforme los monos seguían comiendo más de lo mismo, la activación de esa área era cada vez menor. Pero si a los monos les ofrecían una comida diferente, de nuevo se volvió a activar esa área, la cual por cierto se llama hipotálamo. Y por si fuera poco, esta área está encargada de la recompensa.
Entonces, la saciedad sensorial específica activa un área en el cerebro que nos genera una sensación de recompensa y placer y nos va a hacer que queramos repetir dicha experiencia. Entonces, ahora ya sabemos que la saciedad sensorial específica nos hace querer menos de un alimento en particular, que tenemos conocimientos previos de las cualidades sensoriales de los alimentos, aun cuando no los estamos comiendo en ese momento, y por último, que este tipo de saciedad activa regiones del cerebro encargadas del placer. Parece que todo va tomando forma. Todo esto suena bastante prometedor, porque entonces podríamos manipular la forma en que comemos, ya que la saciedad sensorial específica estará a la orden y nos ayudará a predecir qué tipo de alimentos vamos a elegir posteriormente, o al menos cuáles ya no. Una teoría dice que la variedad de alimentos nos lleva a consumir más alimentos, es decir, cuando comemos una comida con propiedades sensoriales diferentes, por ejemplo, con diferente sabor, color, textura y forma, vamos a comer más que cuando solo tenemos un tipo de alimento. Así es, Iván, y estudios en animales han querido comprobar si dar una comida variada hacía que los animales consumieran más kilocalorías. Por ejemplo, querían saber si cuando les daban a los ratones una comida con 3 sabores distintos, comían más que cuando les daban una comida con un solo sabor. Entonces, revisamos 10 estudios de este tipo y en 7 de ellos se encontró que sí, efectivamente, los ratones comían más cuando la comida tenía mayor variedad de sabores. Pero en los otros 3 estudios donde no se encontró lo mismo, los ratones tenían la libertad de comer tanto como ellos quisieran, ya sea de comidas con muchos sabores o con pocos sabores. Y lo que se observó fue que cuando la comida era más variada en sabores, es decir, tenía poca saciedad sensorial específica, eso hacía que los ratoncitos comieran más, pero solo si la comida tenía un alto contenido de grasas y azúcares. En caso contrario, no. En seres humanos se han visto resultados similares, doctora. Cuando a las personas se les daba algo dulce, después preferían algo salado. Y cuando se les daba algo salado, preferían algo dulce. Sin embargo, cuando les daban una comida con la combinación de dulce y salado, disminuían su gusto por ambos sabores. Eso significa que una comida con una variedad de sabores tiene el potencial de ser más satisfactoria. O sea, comer con menos sabores nos puede hacer que vayamos en búsqueda de alimentos con los sabores que no hemos comido, lo que aumentaría la cantidad de kilocalorías que se terminan consumiendo, pero después. Oye, Iván, ¿y esto tendrá alguna utilidad al momento de planear lo que vamos a comer? Por supuesto que sí. Si sabemos qué alimentos interactúan, nos puede ayudar a planificar mejor nuestras comidas. Dicho de otra manera, si sabemos cuáles alimentos interactúan en lo más mínimo, podemos controlar el gusto por cada uno de ellos durante toda la comida. Una ensalada, seguida de un corte de carne y después de un postre, va a reducir la posibilidad de que la saciedad sensorial específica se presente durante la comida. Y probablemente lo opuesto también. Si nuestra comida es menos variada en cualidades sensoriales, es decir, si hay más alimentos que interactúan o se parecen en sus cualidades sensoriales, entonces es más probable que se disminuya nuestro apetito durante la comida. Pero esto es algo que aún requiere mucha investigación. Eso suena muy prometedor. La variedad y la monotonía dentro de una comida pueden tener un impacto en nuestro comportamiento alimentario. Pero cuando hablamos de variedad, no se trata de consumir todos los alimentos a grandes cantidades. Un tema muy importante a mencionar es que el consumo de alimentos sabrosos como refrescos, jugos, galletas, aderezos, papas fritas, nieve, entre otros, lo que van a hacer es generarnos cambios
en algunos circuitos que tenemos en el cerebro donde precisamente se lleva a cabo la saciedad sensorial específica, aquella de la que mencionábamos que se encendía y se apagaba en los monos. De hecho, en personas que tienen obesidad, se ha observado que estas vías de recompensa están alteradas. Estos alimentos que mencionamos pertenecen a un grupo de alimentos que se llaman alimentos ultraprocesados, y lo único que van a hacer es activar esa zona en el cerebro que tiene que ver con la recompensa y nos va a hacer que los consumamos porque nos causan cierto placer. Entonces, si continuamente nos estamos exponiendo a este tipo de alimentos, pues lo único que vamos a generar es que va a haber cambios en esa sensibilidad que tenemos de la recompensa y por lo tanto en la saciedad sensorial específica. Es decir, va a estar menos controlado este proceso. Y es justo aquí donde hacemos énfasis en la importancia de tomar elecciones alimentarias adecuadas. Por ejemplo, me ha pasado que estoy disfrutando de mi comida, donde en general el platillo es salado y al terminar tengo el deseo por algo dulcecito con ciertas características que mi comida no tenía. Ejemplo, un pan. Creo que la mayoría hemos sentido ese antojo por el postrecito y en el mercado podemos encontrar una diversidad de opciones para ese postrecito, pero tomando en cuenta lo que ya les hablamos sobre los alimentos sabrosos y los productos ultraprocesados, podemos tomar una adecuada decisión sobre qué tipo de postre podemos comer. Claro, de hecho, si uno trata de sustituir ese deseo o ese antojo por otros alimentos que no tienen nada que ver, pues no vamos a poder engañar a nuestro cerebro, ya que no está recibiendo la señal que esperaba. Y eventualmente buscaremos ese alimento aún después de haber consumido el sustituto. Eso, la única consecuencia que va a traer es que terminemos comiendo más kilocalorías de las que necesitábamos y por lo tanto será contraproducente. De ahí la importancia de escuchar a nuestro cuerpo y no castigarlo con esos antojos que nos dan. Eso sí, recuerden que todo en exceso es malo. Bueno, doctora Natalie, ¿y entonces, nos comemos el postre, sí o no? Claro que sí, pero hay que tomar en cuenta la calidad y la cantidad. Por ejemplo, ustedes como nutriólogos o los nutriólogos, lo que tratamos es de diseñar un plan de alimentación que vaya a incluir también ese postrecito, pero cuidando calidad y cantidad. Así es. Y aquí quiero resaltar la importancia de tomar en cuenta de lo que ya les venimos hablando en este episodio, la saciedad sensorial específica. Como nutriólogos, es importante que entendamos el comportamiento alimentario de nuestros pacientes y personalicemos sus planes de alimentación. Hacernos preguntas como ¿qué alimentos buscan nuestros pacientes después de comer? Y darles las opciones que cuadren con sus requerimientos, pero sin afectar sus objetivos. Sí, claro. Y para toda la gente que nos escucha, pues que les quede ese mensaje de que pueden comer todo, o es importante comer todo tipo de sabores, pero siempre dentro de unos límites que se los puede llegar a indicar un nutriólogo. Aún faltan muchas investigaciones, Iván, y pues nos queda claro cómo funciona el cerebro a la exposición de sabores y características de los alimentos, lo que nos hace reflexionar que la restricción total de estos antojitos quizás no sea el método más adecuado. Así es, doctora. Y audiencia, si van al nutriólogo, que no les dé pena mencionar qué antojitos suelen tener y buscar opciones saludables o ver si pueden cuadrar con su plan nutricional. Exactamente. Me emociona saber que este tema está llegando a sus oídos y, como decimos al principio, puedan tomar decisiones en su alimentación de manera informada. Una vez más, muy interesante, doctora Natalie. Pero bueno, aquí quedamos con este episodio, pero no sin antes hacer un enorme agradecimiento a nuestra audiencia
por su valiosa atención y dejarles la invitación para el siguiente capítulo de ¿Qué huele con el apetito?, el podcast donde abordamos temas que seguramente no te quieres perder. Recuerden buscarnos en nuestras redes sociales y hasta pronto.